Quisiera empezar con Alberto Carías. Alberto, hablamos de esta carta que llegó en exclusiva al canal NTN 24 y la envía el terrorista Ilich Ramírez, el Chacal, conocido como el Chacal a nivel mundial y quien es condenado en Francia ya a una cadena perpetua y que está posiblemente en los próximos días a recibir otra cadena similar, otra cadena perpetua debido a los crímenes cometidos años anteriores. En esta carta, en esta misiva, Alberto, pues él dice que su repatriación ha sido impedida debido a problemas de corrupción entre algunos funcionarios diplomáticos de Venezuela. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pero fíjate, antes que nada, yo creo que de parte tuya hay un irrespeto hacia el comandante Ilich Ramírez, porque tú de manera directa te refieres a él, a el Chacal. Hay uno, ¿qué es un chacal? El chacal es un animal, un perro que come corroña, que vive de la muerte, de las escorias y de la miseria. Eso es un seudónimo despectivo que le pusieron los imperios del mundo al comandante Ilich Ramírez Sánchez. Ante nada, bueno, un poco más de respeto hacia el comandante, el cual se encuentra secuestrado de manera ilegal e ilegítima por el gobierno de ultraderecha de Francia. Esto no viene de ahorita, esto data de hace muchos años, donde nosotros venimos en una ardua lucha diaria, constante, sistemática, exigiendo el apoyo del gobierno revolucionario del comandante Hugo Chávez desde el punto de vista humanitario hacia el comandante Ilich Ramírez Sánchez, el cual se encuentra, repito, privado de manera ilegal de su libertad. Para nosotros no es extraño pues lo que está sucediendo en algunos niveles de la Cancillería venezolana, no solamente con el comandante Ilich, sino con varios casos. Yo fui secuestrado por la CIA y por la Unidad Antiterrorista hace 2 años en Perú, y la embajada venezolana en Perú hizo caso omiso y se lavó las manos, y Alberto, dejando que el imperio tomara la decisión que tuviese que tomar con relación a mi deportación a Miami o no. Y en el caso de Ilich, que es lo que nos trae aquí a colación, consideramos y lo hacemos de manera responsable. En este caso no nos referimos al canciller Nicolás Maduro, del cual soy amigo en lo personal desde la infancia, con una trayectoria revolucionaria impecable, y consideramos que es uno de los cuadros del proceso bolivariano revolucionario. Alberto, muy concretamente, te quiero preguntar si hay corrupción, según como lo dice el señor Ilich Ramírez, ¿hay corrupción en algunos funcionarios del gobierno de tu país, del gobierno del señor presidente Hugo Chávez? ¿Hay corrupción de alguna manera para entorpecer este proceso y que no se logre la repatriación de Ilich Ramírez a Venezuela? Yo no creo que sean actos de corrupción, yo creo que son actos de negligencia, y tenemos que entender que por debajo del canciller y el vicecanciller y los cuadros medios aún permanece la estructura burguesa de la Cancillería venezolana. Son elementos que siguen infiltrados en el Estado venezolano, son elementos que trabajan para la mesa de la unidad de la ultraderecha venezolana, de la cual pertenecen los sectores más rancios de la sociedad venezolana, y que obedecen a objetivos específicos y orientaciones específicas de la derecha francesa como de la derecha venezolana. No es un acto de corrupción, son infiltrados dentro del proceso bolivariano, y así tenemos que denunciarlo. Sí, el presidente Hugo Chávez ordenó todo el apoyo humanitario hacia Ilich Ramírez, consagrado en la Constitución, y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. Nosotros acabamos hace 2 días de regresar de una jornada por Europa, concretamente de Suecia, Finlandia, Irlanda, Noruega, Bielorrusia y Alemania, en conversatorios denunciando el secuestro del comandante Ilich y exigiendo su repatriación. Juan José,
Se estaría ignorando por parte de algunos funcionarios de Venezuela instrucciones directas del presidente Hugo Chávez de colaborar de alguna manera en ese juicio que se le sigue en Francia a Ilich Ramírez. Bueno, yo quisiera en primer lugar expresar a través de estos medios la sorpresa que causa, y estoy seguro que a muchísimos venezolanos les causa, el hecho de que se quiera poner como un revolucionario a una persona que asesinó a una cantidad de gente, ha asesinado y está condenado hoy por esos asesinatos y ha sido calificado como terrorista, y que aquí en Venezuela un grupo de hombres y mujeres quieren verlo como un revolucionario. Esos son justamente los revolucionarios que quieren y que hoy en día en algunos sectores de la sociedad venezolana quieren imponer la violencia frente a lo que significa un modelo de sociedad de paz, de encuentro, de concordia, que está establecido en la Constitución y que la mayoría de los venezolanos esperamos y queremos para nuestro futuro próximo. Escuchar al presidente de la República diciendo que el señor Ilich Ramírez, un venezolano calificado de terrorista, es un revolucionario, es darle entonces a la violencia un espacio dentro de ese modelo que está muy alejado, ese modelo que nos quieren imponer los venezolanos, que está muy alejado del que está en la Constitución y que la mayoría de los venezolanos hoy por hoy rechazamos. Entendemos que la actitud del gobierno de no apoyar a Ilich Ramírez en este momento obedece a una clara estrategia electoral, porque saben que darle cabida a este señor dentro del proceso de revolución que lleva y lidera el presidente Chávez va a ser contraproducente a los efectos electorales, porque los venezolanos, les repito, estamos cansados de que nos quieran imponer la violencia, que la vemos en todos los niveles de la vida nacional, nos quieran imponer la violencia cuando lo que queremos los venezolanos es paz, progreso y cambio para poder entonces vivir de manera digna. Sí, Juan José, muy concretamente, ¿se estaría ignorando una orden del presidente Chávez de alguna manera colaborarle a Ilich Ramírez en este juicio que se lleva a cabo en Francia en esos momentos? Bueno, esa es una situación del propio gobierno. Si el presidente le ha brindado el apoyo y no se le está dando, le repito, es porque electoralmente no les conviene, y creo que por eso es que el gobierno nacional va a apartarse de lo que significa el juicio que en este momento está teniendo este venezolano. Ilich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos o El Chacal, nació en Venezuela en 1949. Durante varias décadas fue uno de los delincuentes más buscados por la Policía Internacional. El hombre que hoy defiende el presidente venezolano Hugo Chávez como un luchador revolucionario era conocido por sus actos criminales como el terrorista de las 1000 identidades. Hace 15 años fue capturado en Sudán y hoy se encuentra recluido en una cárcel en el norte de Francia, donde cumple una condena a cadena perpetua por el delito de asesinato. Esta es su historia. Cuando el presidente venezolano reivindica a Ilich Ramírez como un luchador revolucionario, omite decir que ese mismo hombre a quien hoy admira fue en la década de los 70 y los 80 uno de los asesinos internacionales más buscados por las autoridades en todo el mundo. Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. La policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Ilich Ramírez, alias El Chacal o Carlos, logró burlar el cerco que las autoridades le tendieron durante más de 20 años en diferentes países del mundo. Desde joven tuvo contacto con la ideología comunista. A los 19 años y tras estudiar en una universidad en Rusia, Ilich Ramírez entró a ser parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que reclama territorios ocupados por Israel. Desde ese momento tuvo como misión desestabilizar el viejo continente a través de contundentes ataques terroristas. Es allí donde comienza la ola de terror que desató este hombre en Europa. Su primer atentado fue el 30 de diciembre de 1973 en Londres, cuando asesinó a uno de los principales miembros de la comunidad judía en Inglaterra. En 1974 participó en el secuestro del embajador francés en La Haya y de otras 10 personas más, con lo cual obtuvo la liberación de un militante del Ejército Rojo japonés. Escondiéndose en los países que conformaban la llamada Cortina de Hierro, logró no solo ejecutar decenas de atentados, sino también eludir el cerco que las autoridades le tendieron para dar con su paradero. Entre las decenas de delitos que les indican, también se encuentra un atentado de 1982 en París, donde murió una mujer embarazada y 63 personas más resultaron heridas.
A pesar de su audacia para cambiar su identidad, Ramírez, conocido como el maestro del disfraz, fue capturado el 14 de agosto de 1994 en Jartum, capital de Sudán, y entregado a la justicia francesa, que lo condenó a cadena perpetua por el asesinato de un amigo libanés y 2 policías que intentaron capturarlo el 27 de junio de 1975. Al Chacal, las autoridades también le atribuyen el asesinato de al menos 83 personas en Europa y en Oriente Medio desde que inició su carrera terrorista. A pesar de su prontuario, aún hay voces en Venezuela que insisten en su inocencia y adelantan una campaña para buscar su repatriación.